¿Qué tal? Y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente monumental y francamente muy necesario para los tiempos que corren. Así es, un material imprescindible. Totalmente. Nuestra exploración de hoy se basa en un extenso y detalladísimo artículo de la Stanford Encyclopedia Philosophy sobre Jürgen Habermas. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es decodificar a uno de los filósofos y teóricos sociales más influyentes de toda la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Que no es poca cosa, digamos. Para nada. Y para cualquiera que busque entender el mundo actual, las ideas de este pensador son un atajo intelectual invaluable. O sea, nos ayudan a comprender cómo nos comunicamos, por qué nuestras democracias a veces parecen estar fallando de manera tan drástica y cómo podríamos llegar a tener debates genuinos en una era de constante sobrecarga de información. Es como un mapa para navegar toda esta complejidad. Es un placer sumarme a este análisis. Y creo que es crucial establecer desde el principio que no nos limitaremos a desmenuzar el qué de la extensa obra de Habermas, sino, de manera mucho más importante, el por qué importa hoy en día. Exacto, la aplicación práctica. Ajá. Este pensador tiene una capacidad particular para conectar la filosofía pura, que a veces es muy abstracta, con la sociología, la teoría de la ley y la política diaria. Nos ofrece herramientas que no se quedan encerradas en la academia. Explican las fricciones que experimenta cualquier sociedad en este mismo instante, justo cuando intentamos ponernos de acuerdo en algo y sencillamente parece imposible. Bueno, vamos a desglosar esto. Y creo que lo mejor es empezar por la persona misma. Porque el contexto biográfico tiene un dato que, fíjate, ayuda a entender todo lo demás. Habermas nació en 1929 y, siendo apenas un adolescente en 1944, fue llamado a las defensas alemanas. Luego llegan los juicios de Nuremberg en 1945 y las noticias sobre las atrocidades del Holocausto lo sacudieron hasta la médula. Nuestra fuente señala que él mismo se considera un producto de la reeducación de la posguerra. No es solo un filósofo que piensa en el aire. Su visión del mundo nace de un momento de profunda ruptura histórica. Y ese trauma inicial es el cimiento para entender su obra. Lo fascinante aquí es cómo ese contexto de la Alemania de posguerra moldea una visión democrática inquebrantable y una valentía intelectual para ejercer una crítica imparcial hacia todos los bandos. Claro. Y es importante aclarar para quienes nos escuchan que al repasar estos eventos simplemente estamos exponiendo los hechos históricos y las posturas que el material original detalla, manteniendo total neutralidad. Totalmente, nos apegamos al texto, exacto. Por ejemplo, la fuente relata cómo Habermas criticó públicamente a su propio profesor, el célebre filósofo Martin Heidegger, por no retractarse de sus vínculos con el nazismo. O sea, no le tembló el pulso para cuestionar a su mentor. Pero luego vemos en el documento que tampoco se alineó ciegamente con los movimientos más radicales que surgieron después en la izquierda. Así es. Durante las protestas estudiantiles de 1968, que fueron masivas en Europa, no dudó en criticar a los líderes estudiantiles. Según el artículo, los acusó de actuar bajo fantasías revolucionarias y de provocar a las autoridades usando tácticas que él denominó, en su momento, fascismo de izquierda. Una frase bastante fuerte. Muy fuerte. Aunque cabe mencionar que el texto también señala que, más tarde, él mismo admitió que ese término había sido demasiado duro. Pero esto demuestra su postura, una independencia intelectual que no buscaba complacer a ninguna facción política en particular, sino defender un ideal estrictamente democrático. Esa independencia nos lleva a su primer gran concepto, uno que resuena muchísimo hoy en día, y es la esfera pública. Un concepto fundamental. Sí. Nuestra fuente detalla cómo su tesis de habilitación describe el surgimiento de esta esfera por allá en los siglos XVII y XVIII. Hablamos de la época de los cafés literarios y las sociedades de debate en Europa. El texto usa un ejemplo muy específico que, la verdad, me llamó mucho la atención, y es la novela Pamela de Samuel Richardson. Ah, la novela epistolar. Esa misma. Una novela que, sorprendentemente, ayudó a crear un público lector. De repente, la gente se reunía no solo a leer por entretenimiento, sino a debatir las ideas y la moralidad de los personajes. Es un momento histórico clave.
Lo que Habermas identifica ahí es la creación de un espacio intermedio. Un espacio que no es el Estado, ni tampoco es el ámbito privado del hogar. Es otra cosa distinta. Ajá. Es un foro público donde personas privadas se reúnen como un público para usar su razón y discutir asuntos de interés común. Esa es la versión idealizada de la esfera pública burguesa. Un lugar donde la autoridad del mejor argumento pesa más que la autoridad del estatus social. Pero el texto deja claro que esa época dorada de los cafés literarios no duró para siempre. De hecho, introduce un término bastante denso para describir lo que pasó después: la refeudalización. ¿Cómo pasamos de debatir ideas en un café a una refeudalización en pleno siglo XX? Ese es el gran diagnóstico crítico que hace Habermas. Al entrar en el siglo XX, con el surgimiento de la democracia de masas y el estado de bienestar, ese debate racional y crítico comenzó a transformarse y, a muchos sentidos, a decaer. Se fue diluyendo. Completamente. Fue reemplazado por las relaciones públicas, la manipulación mediática y las negociaciones de intereses privados. Para visualizar esto de la refeudalización, imaginemos cómo funciona mucha de la política actual o el cabildeo corporativo. Las grandes decisiones se toman a puerta cerrada, por un grupo selecto de personas con poder e influencia. Precisamente. La comparación con la época feudal es muy aguda por eso. En el feudalismo, el señor feudal o el monarca tomaba la decisión y el pueblo se reunía en la plaza simplemente para aplaudir y mostrar obediencia. No se les pedía opinión. Para nada. Habermas argumenta que la política moderna de relaciones públicas hace exactamente lo mismo. Las decisiones ya están tomadas en privado y luego se usan los medios de comunicación masiva no para generar un debate racional, sino para venderle la decisión al público y conseguir su aplauso. El ciudadano crítico se convierte en un simple consumidor de decisiones políticas. Sabiendo que la esfera pública se ha convertido en este teatro de relaciones públicas, la verdad es que parece un escenario bastante pesimista. ¿Habermas simplemente tira la toalla respecto a nuestra capacidad de comunicarnos? No, en absoluto. De hecho, su respuesta a este declive es lo que lo consagró. En 1981 publica su obra cumbre, La teoría de la acción comunicativa. Y aquí es donde su pensamiento da un giro monumental. Él plantea que a pesar de toda la manipulación que vemos en los medios o en la política, el objetivo inherente del habla humana, nuestra capacidad más básica de usar el lenguaje, es llegar a un entendimiento. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque si analizamos las redes sociales hoy en día o los debates polarizados en televisión, parece que el objetivo principal del lenguaje es ganar la discusión, humillar al oponente o manipular a la opinión pública. Decir que el lenguaje busca inherentemente el entendimiento suena un poco ingenuo o tal vez demasiado idealista. Es una reacción natural pensarlo, pero Habermas no niega que usemos el lenguaje para manipular. Lo que argumenta es que la manipulación es parasitaria del entendimiento. ¿Parasitaria? Sí, o sea, para mentirte o manipularte, primero tengo que asumir que vas a intentar entender mi afirmación como si fuera válida. El texto explica que cada vez que hablamos de buena fe, hacemos 3 afirmaciones de validez implícitas. Afirmamos que lo que decimos es verdad, que es normativamente correcto en nuestro contexto social y que somos sinceros al decirlo. Entiendo. Y para separar estas intenciones, la fuente detalla que él divide tajantemente nuestras interacciones en 2 tipos de acción. Por un lado, la acción comunicativa, donde quienes interactúan buscan realmente llegar a un consenso, entenderse mutuamente. Esa es la primera. Y por otro lado, está la acción estratégica o instrumental. Exacto. La acción estratégica es cuando usamos el lenguaje y la interacción simplemente como herramientas para lograr un fin egocéntrico. No se busca el consenso, se busca el éxito individual. Es ver a la otra persona no como un interlocutor válido, sino como un medio para obtener lo que quiero, como un obstáculo a superar o un recurso a explotar. Para aterrizar estos conceptos tan abstractos sobre cómo actuamos, el artículo nos introduce 2 realidades paralelas en las que vivimos simultáneamente. Primero, nos habla del mundo de la vida. Es un término fascinante. Básicamente, es todo ese trasfondo de conocimientos culturales compartidos, nuestras tradiciones, la familia, la sociedad civil. Es el espacio humano donde la acción comunicativa prospera de forma natural. Y frente a ese mundo de la vida está el sistema. El sistema está compuesto fundamentalmente por la economía capitalista y la burocracia estatal. Lo particular del sistema es que no funciona a través del debate moral o del intento de entendernos.
Funciona en piloto automático, guiado por lo que Habermas llama medios sin lenguaje. ¿Cuáles serían esos medios? El dinero y el poder. El sistema no te pregunta cómo te sientes, simplemente calcula costos, beneficios o aplica regulaciones legales de forma absolutamente ciega. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y bastante preocupante. El gran diagnóstico de Habermas sobre nuestra época es lo que él llama la colonización del mundo de la vida. Un término clave en toda su teoría. Así es. El artículo ofrece un ejemplo fundamental para entender esto: la privatización de esferas que deberían basarse en el cuidado humano, como la salud o la vivienda. Mercado de la vivienda dejan de operar bajo la lógica del mundo de la vida, donde primaría el cuidado, la empatía y la necesidad humana, y pasan a operar estrictamente bajo la lógica del sistema, es decir, el dinero. Lo que detalla la fuente es que bajo esa lógica sistémica, los propietarios pueden desalojar a inquilinos vulnerables a la calle, o los hospitales pueden rechazar a pacientes que no tienen recursos, y lo hacen sin sentir ningún remordimiento moral. Para el sistema no hay un dilema ético, es simplemente una transacción económica que no cuadró en el balance financiero. Tal cual. El sistema, con su lógica fría, ha invadido y colonizado espacios que deberían ser profundamente humanos. Esto plantea una pregunta importante sobre el costo psicológico y social de vivir así. El texto detalla que esta intrusión sistemática causa patologías sociales muy graves en la sociedad actual. No es solo un problema económico. Va mucho más allá. Claro, genera una profunda pérdida de significado, una sensación de anomia y alienación en las personas, que sienten que sus vidas están controladas por fuerzas invisibles y despiadadas. Y esto lleva a lo que Habermas, basándose en pensadores como Georg Lukács y Theodor Adorno, llama cosificación. Esa palabra, cosificación, suena a convertir algo que está vivo en un objeto. ¿A qué se refiere exactamente en este contexto social? Se refiere a cuando empezamos a percibir la sociedad, las instituciones económicas o incluso nuestras relaciones humanas como si fueran cosas fijas, como fenómenos de la naturaleza que no podemos cambiar. Es como quejarse del clima, no puedes debatir con la lluvia. Es inevitable, digamos. Exactamente. La cosificación hace que las personas adopten una actitud pasiva, olvidando que los mercados o las leyes son estructuras creadas por la humanidad y que, a través de la acción comunicativa, pueden ser cuestionadas y transformadas. Si estamos sufriendo esta colonización y esta cosificación, ¿cómo sugiere Habermas que nos defendamos? El artículo introduce aquí la ética del discurso como su gran propuesta. Y para explicarla, contrasta su idea con la visión clásica de Immanuel Kant. Es una distinción crucial. La ética de Kant, que ha dominado gran parte del pensamiento occidental, es lo que Habermas llama monológica. Imaginemos a una persona sola en su estudio, pensando profundamente, usando su propia razón individual para deducir qué reglas morales deberían ser universales. Pero Habermas dice que ese enfoque aislado ya no funciona. Su propuesta es que la ética tiene que ser dialógica. No podemos descubrir qué es justo pensando a solas. Tenemos que hablar con los demás, interactuar realmente. Completamente de acuerdo con esa lectura. El texto menciona que él toma la idea del pensador George Herbert Mead sobre el ideal role-taking o la toma de rol ideal. Básicamente, proyectarse imaginativamente en la posición y las circunstancias de todas las demás personas, para entender verdaderamente sus intereses antes de llegar a una norma. Y de ese esfuerzo genuino por entender al otro, surge lo que él llama el principio de universalización, o principio U. Este principio es la piedra angular de su ética. ¿Y qué establece exactamente? Establece que una norma solo es moralmente válida si todos los que se ven afectados por ella pueden aceptar libremente sus consecuencias. No basta con que una mayoría la imponga o que beneficie al sistema económico. Tiene que ser aceptable para todos los afectados, especialmente para los más vulnerables. Ahora, para que ese nivel de acuerdo sea válido y no una simple imposición disfrazada de consenso, la fuente destaca que Habermas establece unas reglas del discurso que son inquebrantables. Sí, reglas muy estrictas. Primero, todos los que tienen la capacidad de hablar y actuar deben tener la misma oportunidad de participar en el debate. Nadie puede ser excluido. Segundo,
Nadie puede ser coaccionado, ni interna ni externamente, para decir algo que no cree o para aceptar algo por miedo. Y la regla final, que es quizás su frase más famosa en toda su filosofía, es que en este debate solo debe ganar la fuerza sin coacción del mejor argumento. Ni el dinero, ni el estatus social, ni el volumen de la voz deben importar. Solo la calidad de la razón compartida. Suena maravilloso, pero también suena increíblemente utópico. Imaginar un debate sin coacción donde solo gane el mejor argumento parece imposible en la política cotidiana. ¿Cómo traslada Habermas toda esta teoría moral tan racional a la política real, a las leyes que nos rigen todos los días? Ese fue su gran desafío posterior, y lo aborda en su monumental obra Facticidad y Validez. Allí, en lugar de quedarse en el ideal utópico, analiza cómo funciona realmente el Estado de Derecho democrático. Y el artículo describe una metáfora brillante que él utiliza: la teoría de las dos vías. Dos vías de la democracia. Así es. Imagine la democracia no como un solo bloque, sino como un sistema con dos pistas que corren paralelas, pero interactúan constantemente. Una de esas vías es lo que él llama la esfera pública informal. Esta es la sociedad civil, las plazas, las redes, los movimientos sociales. Es un espacio salvaje, desorganizado, lleno de ruido, protestas y debates constantes. Es donde se detectan por primera vez los problemas sociales y donde la acción comunicativa está más viva. Correcto. Y la segunda vía es la esfera pública formal. Estamos hablando de los parlamentos, los congresos y los tribunales. Estos son lugares altamente estructurados, con reglas estrictas, donde finalmente se toman las decisiones vinculantes y se redactan las leyes. Y el secreto, según el texto, es cómo se conectan ambas vías. Aquí aparece un concepto que la fuente denomina cooriginalidad. Y es fascinante porque resuelve un debate clásico entre ¿qué es más importante? ¿Los derechos humanos individuales o la soberanía del pueblo para votar lo que quiera? La cooriginalidad plantea que ambas cosas nacen juntas y se necesitan mutuamente. Es un error verlas como opuestas. No se pueden tener derechos humanos efectivos sin un proceso democrático que los defina y los proteja frente a los abusos. Van de la mano. Así es. Y al revés, no se puede tener una democracia real si no existan derechos humanos básicos, como la libertad de expresión o de asamblea, que garanticen que todos puedan participar libremente en ese proceso democrático. Son mutuamente dependientes. Y por lo tanto, la legitimidad de las leyes en una sociedad no viene solo de que un parlamento las haya votado siguiendo el reglamento. Las leyes solo son verdaderamente legítimas si y solo si esa comunicación salvaje y vibrante de la periferia de la sociedad civil logra canalizarse, atravesar los filtros e influir directamente en el centro administrativo y legislativo. Es vital esa influencia. Porque si el Parlamento ignora a la calle de manera sistemática, el sistema pierde su legitimidad democrática por completo. Lo cual nos pone frente a un reto enorme, especialmente en el siglo XXI. ¿Cómo mantenemos unida a una sociedad moderna que es profundamente diversa? Tenemos distintas religiones, distintas culturas, distintos valores conviviendo en un mismo territorio. Si el sistema burocrático no nos une humanamente, y el mundo de la vida está fragmentado en múltiples tradiciones, ¿qué evita que la sociedad colapse? El texto aborda este peligro con la propuesta de Habermas del patriotismo constitucional. Históricamente, y el material es claro al exponer estos hechos de forma imparcial, los estados-nación se han unido en torno a una identidad nacional, una raza o una etnia compartida. Así ha sido. Pero la historia nos ha demostrado repetidamente que basar la pertenencia en la sangre o en una cultura hegemónica a menudo ha llevado a la exclusión sistemática y a desastres históricos absolutos. Y de nuevo, simplemente estamos reportando el análisis de las fuentes sobre estos periodos. Frente a ese peligro del nacionalismo étnico, el patriotismo constitucional sugiere que, en lugar de unirnos por una identidad heredada, debemos unirnos en torno a principios morales universales. Principios codificados en la ley. Exacto. Principios que están codificados en una constitución democrática. Es decir, lo que nos hace conciudadanos no es compartir los mismos ancestros, sino lealtad a los valores democráticos compartidos y al Estado de Derecho. Es una forma de lealtad mucho más racional. Y el artículo detalla que esta visión no se detiene en las fronteras de un país. Habermas extiende esto a una visión del cosmopolitismo,
pero aclara que es un cosmopolitismo muy específico, porque él no aboga por un gobierno mundial. No, porque un Estado mundial centralizado sería un peligro enorme. Una burocracia inmanejable y potencialmente totalitaria. En su lugar propone un sistema global estructurado en 3 niveles para manejar la complejidad internacional. El primer nivel sería el nacional, compuesto por los estados tradicionales que aún mantienen el monopolio de la fuerza y protegen a sus ciudadanos directamente. El segundo es un nivel transnacional. El artículo da el ejemplo de la Unión Europea. Este nivel no es un estado soberano, pero se enfoca en políticas socioeconómicas a gran escala y en la negociación justa entre diferentes regiones del mundo. Y finalmente, el tercer nivel, el supranacional. Esto sería algo así como una Organización de las Naciones Unidas profundamente reformada. Su mandato sería muy estricto y limitado, garantizar la paz mundial y proteger de manera activa los derechos humanos universales en todo el planeta. Sin ser un supraestado. Operaría bajo una constitución liberal y tendría la autoridad para intervenir si un Estado viola masivamente los derechos humanos, pero sin intentar gestionar la economía global ni convertirse en una república mundial masiva. Es una arquitectura global diseñada para proteger esa acción comunicativa a todas las escalas. Pero hablando de proteger voces, hay un aspecto en el desarrollo intelectual de Habermas que me pareció uno de los giros más sorprendentes de todo el artículo, y tiene que ver con su postura hacia la religión. Es un giro monumental sin duda. Durante gran parte de su carrera, Habermas suscribió la teoría clásica de la secularización pura. Pensaba que, a medida que la modernidad avanzara, la ciencia y la razón desplazarían a la religión y ésta simplemente iría desapareciendo de la vida pública. Era una visión muy típica de los años 60 y 70. Pero luego miró a su alrededor y se dio cuenta de que la religión no iba a ninguna parte. Al contrario, las tradiciones religiosas seguían siendo fuentes profundas de significado para millones de personas. El texto resalta que Habermas reconoció la persistencia innegable y el valor ético de estas tradiciones. Empieza a hablar de Jerusalén y Atenas, refiriéndose a la fe religiosa y la razón filosófica, como 2 raíces compartidas que alimentan nuestra modernidad. Reconoce que la religión a menudo conserva intuiciones morales sobre el cuidado humano que la razón secular moderna, a veces tan fría, ha olvidado. Y este reconocimiento lo obligó a repensar cómo funciona el debate público. Formuló entonces una propuesta para lo que él llama la democracia postsecular, la cláusula de traducción institucional. Habermas observa un problema de equidad fundamental aquí. ¿En qué sentido? Si a los ciudadanos seculares se les permite argumentar usando su propio lenguaje en el debate público, exigir a los ciudadanos religiosos que dejen sus creencias más profundas en la puerta del debate es obligarlos a dividir su identidad. Es pedirles que sean una persona en casa y otra diferente en público, lo cual es asimétrico e injusto. Entonces su solución es que en esa vía informal que mencionamos antes, la sociedad civil o los foros públicos, cualquier persona puede usar lenguaje y argumentos abiertamente religiosos. No hay censura ahí. Sin embargo, y esa es la regla de oro para que el sistema funcione, para que esos argumentos religiosos crucen el umbral hacia la esfera pública formal y se conviertan en leyes que rigen a toda la población, debe haber una traducción institucional. Esa es la clave. El argumento debe poder traducirse a un lenguaje secular y accesible, basado en razones públicas que cualquier ciudadano pueda aceptar y debatir, independientemente de su fe. Para visualizar cómo funciona esta traducción en la vida real, el artículo ilustra esto con un debate moderno y complejo. La investigación con células madre embrionarias. Un grupo religioso podría entrar al debate en la esfera pública informal argumentando desde su fe. Podrían usar el libro del Génesis, afirmando que no se debe investigar con embriones porque la humanidad fue creada a imagen de Dios. En la plaza pública, ese argumento es totalmente válido para iniciar la conversación. Pero un parlamento no puede hacer una ley justificándola en el libro del Génesis porque no todos los ciudadanos creen en ese texto. Aquí entra la traducción. La traducción secular de creado a imagen de Dios sería argumentar que el embrión posee el estatus de un sujeto de derechos humanos plenos. Sobrevive y se integra al proceso democrático, pero ahora está en un idioma jurídico y de derechos universales, que un biólogo secular, un ateo o una persona de otra religión pueden debatir racionalmente. Es una manera brillante de mantener a la sociedad unida sin silenciar a nadie.
Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si hacemos un recuento rápido, hemos pasado desde entender cómo el dinero y el poder del sistema coloniza nuestra vida diaria, hasta la necesidad vital de un diálogo libre de coacción para crear leyes justas y un patriotismo basado en valores constitucionales. Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección de toda la obra de Habermas es una reivindicación del potencial humano. Nos demuestra que la razón no es simplemente una herramienta fría y calculadora para dominar la naturaleza o para manipular a otros en el mercado y ganar poder, Sino que la razón es una práctica viva. Está profundamente incrustada en nuestro lenguaje, en nuestra necesidad diaria de interactuar. Cada vez que intentamos resolver un conflicto hablando en lugar de usar la fuerza, estamos ejercitando esa razón. Es un intento desordenado, lleno de fricciones, pero es la única herramienta pacífica que tenemos para llegar a acuerdos sobre cómo vivir juntos en condiciones de igualdad y justicia. Es un proyecto inacabado. Su teoría nos exige seguir apostando por ese diálogo libre de coacciones, incluso cuando el sistema burocrático y económico intenta reducir todo a transacciones sin alma. Y para cerrar esta exploración hay un pensamiento final sumamente provocativo que surge de las críticas a la obra de Habermas que se mencionan en nuestras fuentes pero que no habíamos discutido a fondo hoy. A pesar de la brillantez de esta teoría, hay voces que cuestionan si este debate es verdaderamente neutral. El texto menciona que teóricas feministas de gran peso como Carol Gilligan y Seila Ben-Habib han argumentado que esta ética del discurso podría tener un punto ciego preocupante. Es una crítica muy válida que aborda el texto. Al estar tan estrictamente enfocada en la racionalidad pura, la argumentación lógica formal y la justicia estricta, podría ser secretamente excluyente. Argumentan que este modelo tiende a invisibilizar e ignorar deliberadamente las experiencias morales de cuidado, empatía y responsabilidad que históricamente han estado ligadas a las mujeres. Y a esto se suma la crítica anticolonial de pensadoras como Amy Allen, quien sugiere que la teoría de Habermas sigue asumiendo que la modernidad europea es el punto máximo del desarrollo humano. Lo cual nos deja con una pregunta incómoda, pero fundamental para cualquiera que analice nuestra sociedad hoy. ¿Es realmente posible un debate perfectamente universal y neutral? ¿O nuestras reglas de comunicación siempre favorecerán a quienes diseñaron el sistema? Se los dejamos a quienes nos escuchan para que reflexionen por su cuenta. Una interrogante que nos exige seguir cuestionando nuestros propios espacios de diálogo. Exactamente. Y con esa invitación a mirar debajo de la superficie de nuestras conversaciones, nos despedimos por hoy. A nuestra audiencia, un agradecimiento enorme por acompañarnos en este análisis a fondo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando las estructuras del mundo que nos rodea, buscando siempre comprender genuinamente a los demás. Mantengamos vivo el espíritu de la acción comunicativa. Hasta la próxima exploración.